Buenas tardes, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. También a la audiencia atea me dirijo. Tengan buenas tardes y tengan muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Mis estimados, también queremos agradecerle al equipo de Ministerio de Tesoros Escondidos que está detrás de esta exposición, porque son los que hacen realidad ya con la tecnología, ¿verdad? Este asunto. Muy agradecidos con ellos, Dios los bendiga mucho y Dios les bendiga mucho a ustedes también, todos los oyentes de esta exposición. Mis estimados, después de haberles saludado, paso a lo siguiente. Eh, Aquí tenemos, mis estimados, una cantidad de imágenes que hablan más que 10.000 palabras, mis estimados. Aquí tenemos guerras, aquí tenemos imágenes de guerras, aquí tenemos la estatua que será destruida al final del tiempo del fin, será destruida esta estatua por una piedra cortada del cielo, vendrá y quebrará esa estatua, que significa que terminará con el Imperio Romano, terminará con el Occidente al final. Aquí tenemos a nuestro Señor cuando viene a salvar al remanente de Israel en su segunda venida física de él a la tierra. Aquí tenemos cuando Satanás es encadenado en el abismo, eso va a ser en el juicio de las naciones, va a ser encadenado. Aquí tenemos, mis estimados, el campamento de los santos. Esta es una idea que les doy para que vean que no es una gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, no, va a haber primero un campamento de los santos y va a estar en Israel, ese campamento de los santos. Aquí, mis estimados, vemos a Satanás cuando fue destruido, aquí miramos a la Nueva Jerusalén, aquí miramos grandes incendios, aquí miramos muchas cosas, mis estimados. La famosa guerra de Gog en tierra de Magog. También miramos, hermano, un, un, un globo terráqueo, mis estimados, una esfera. El norte, mis estimados, nunca es una regla, nunca es que vas a poner una regla recto hacia el norte, falso de toda falsedad. Hay 23 a 27 grados de inclinación en nuestro planeta Tierra, por lo tanto nunca el norte es recto, no es inclinado para allá del norte. Así que, mis estimados, aquí tienen esto. ¿Y por qué puse esto? Bueno, porque para hablar de profecía necesitamos hablar de puntos cardinales. Tan así que las profecías, si no hay puntos cardinales, usted no se da cuenta de qué está hablando la profecía. Es necesario conocer los cuatro ángulos de la tierra. Bueno, mis estimados, y también quiero resumirles en este lugar, en estas láminas, que miraremos un tema tremendo como es las guerras de Gog en tierra de Magog. Porque les cuento que son dos guerras, no es solo una, son dos. Es por eso que jamás se puede decir que Putin es el que está representando ahora la famosa guerra de Gog y Magog. Eso es falso de toda falsedad. No es Putin. Y luego van a ver las causas porque no es él, ni tampoco es otro. Está bien definido en la Biblia las guerras de Gog en tierra de Magog. También van a escuchar puntos de referencia, van a escuchar detalles que jamás ni nunca han escuchado. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. El Don Vaticano, el clero romano, los césares vestidos de papa, hoy en día ellos siempre han sido los dueños de la teología romana humana. Y ellos han mantenido la interpretación
errónea, errada de la guerra de Gog y Magog. De eso se trata este ministerio, de decir las verdades que no se dicen. Para eso estamos nosotros, el Ministerio de Tesoros Escondidos, saca a la luz las verdades que no se dicen, que no se pueden decir, que está prohibido decir. De eso nos encargamos, Ministerio de Tesoros Escondidos. Van a ver desde un punto bíblico, van a ver que nunca jamás todos los teólogos del mundo, los que dicen que tienen la verdad absoluta y los que no la tienen, nunca jamás han atinado a la profecía de las guerras de Gog y Magog. Jamás han atinado. Hermano, pero ¿por qué dice que jamás han atinado? Bueno, porque nunca han atinado. Primero dijeron que Rusia y Ucrania, esa guerra era la guerra de Gog y Magog, o al menos otros dijeron que es que ya se estaba estableciendo la guerra de Gog y Magog. No, señores. Después se dijo, siguieron afirmando, ¿verdad?, de que la guerra, estos 7 frentes de terroristas del Islam atacaron a Israel y entonces las guerras que Israel acaba de enfrentar y que todavía está metido en guerra, pues que es la guerra de Armagedón. No, señores, tampoco. Miren, hay que ser humilde. Todos nuestros hermanos teólogos y escatólogos, pastores, maestros, evangelistas, profetas, tienen que observar bien las escrituras porque, miren, tal vez voy a decir algo grosero. Seguimos metiéndolas de andar. Seguimos afirmando y diciendo cosas que no coinciden con las escrituras, que no ha afirmado las escrituras. Por lo tanto, van a ver algunas cosas que son difíciles como de captar, no las han podido enseñar, pero en esta conferencia ustedes van a escucharla, pero en tiempo y forma, porque el otro problema que tienen los temas de profecía que están en el calendario de Dios, no en el calendario de Roma, en el calendario de Dios, porque déjeme decirle que Dios tiene un calendario perfecto, mejor que el de Roma, porque el de Roma ya lo tergiversó, lo inventó, ni siquiera lo inventó, perdónenme la palabra, lo tergiversó, lo enredó, lo alteró, lo adulteró al de Dios. El de Dios sí está genuino, perfecto y verdadero. Esa es la verdad absoluta, mi hermano. Así es que vamos a este asunto. Y esto de la guerra de Gog y Magog, póngale mucha atención cuando lo estudie, estúdielo con lupa, con mucho esmero, para que vea que hay un poco de cositas que usted lee en la Biblia que no concuerdan con lo que se dice, porque estas cosas están escondidas, no se han dicho, no se han querido decir. Pero para eso está Ministerio de Tesoros Escondidos, mis estimados. Y voy a empezar en esta parte leyendo a Ezequiel 38 del 1 al 7. Pero vamos a estar hablando de mucha escritura más adelante. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. 38:1 dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y Fut con ellos. Pongan atención. Persia, Cus y Fut con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, o sea, su dirigente, el que los dirige.
de aquí a muchos días hasta el 7, mis hermanos, porque voy a hablar de 38 del 1 al 7, ahí lo vamos a ir desglosando, mis estimados. Entonces, como pueden ver, para entender esta parte de la escritura en Ezequiel 38, 1 al 7, hay que ir obligadamente para tener una idea, aunque sea pequeña. Nosotros tenemos que ir, mis estimados, a Génesis. Génesis capítulo 10. Tendríamos que ir a Génesis capítulo 10 para que ya escucharon lo que les leí. Ahora van a escuchar otra cosita. Una llave. Una llave. Esta es la llave. Pongan atención. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, pongan atención, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. 5. De estos hijos de Jafet se poblaron las costas, cada cual según su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, ¿qué estamos leyendo, hermano? ¿Qué habíamos leído en Ezequiel 38, 1 al 7? Estamos leyendo el origen, el gran origen del famoso Gog, Magog, príncipe de Tubal y Mesec. Entonces, estamos leyendo el origen. Está hablando de varias naciones que engendró y que son origen de Jafet. Ahora, ¿y dónde poblaron estos tipos? Estas naciones, ¿dónde se poblaron? En el mundo antiguo, cuando dice que poblaron, lo dice en el 5, 10:5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. De estos descendientes de Jafet, poblaron lo que hoy se conoce como el Mediterráneo, todo lo que es el mar Mediterráneo, toda esa parte del océano, ese famoso mar Mediterráneo. Ahí está Grecia, ahí está Italia, ahí está Francia, todo eso, España. Estas son las costas del que poblaron Jafet. Por lo tanto, cuando ustedes leen se llama el árbol genealógico. Estos son los orígenes de Jafet. Y cuando leíamos en Ezequiel, ustedes oyen a Cutz y a Fut. Bueno, ahí ya está hablando de los descendientes de Can, que poblaron la zona de África, la región africana. Así es que les leí este origen de árbol genealógico porque esta es la llave, una de las grandes llaves para entender un poco qué cosa es la guerra de Gog y Magog. Estamos hablando de la descendencia, principalmente de la descendencia de Jafet. Y Dios tiene un problema con la descendencia de Jafet. La ha tenido y al final la vamos a ver ese asunto. Después de haberle explicado un poquitito, haberle introducido un poquitito, porque hasta leímos Ezequiel 38 del 1 al 7, ahora vamos a desarrollar el resto. Porque este es un temazo, hermano, que yo voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo para hablar de esto. Y decimos, la guerra de Gog en tierra de Magog, estimados pueblos y hermanos en Cristo Jesús, hablar de la guerra de Gog en tierra de Magog ha sido una de las profecías más incómodas de interpretar, ya que a la teología romana no le interesa decirle la verdad a los pueblos, nunca le ha interesado. Grandes hombres estudiosos de la teología en distintas partes del mundo han intentado interpretarla, pero no han podido explicarla en tiempo y forma, debido a que esta profecía tiene varias llaves,
muy importantes para poder entenderla. Si usted no logra revisar bien las llaves, usted jamás podría desenllavar esta profecía, que son dos grandes guerras. Ojalá solo fuera una, son dos. En tiempo y forma, digo yo, porque pertenece a dos tiempos. Van a haber dos guerras en dos tiempos. Llave número 1 es para el tiempo del fin y se divide en dos partes. No se preocupen los que no creen en el tiempo del fin, porque hay grandes teólogos que explican que el Apocalipsis ya se cumplió en el primer siglo. Estos que no estén preocupados porque pues ellos no creen que el Apocalipsis viene, es que ya pasó, ya. Así es que no estén preocupados, hermanos, no estén preocupados por los hermanos que no creen en el Apocalipsis. Van a preocuparse y a entender, a tratar de luchar de entender los que creen que el Apocalipsis, revelaciones, el tiempo del fin viene o estamos en él. Yo pertenezco a ese pueblo, al que sabe y cree que estamos en el Apocalipsis, estamos en los tiempos del fin. Ese es un periodo de 40 años, de 2021 al 2060 romano. Yo les enseñan otros temas, que estamos en la última generación y estamos en la generación número 1000. Volviendo, mis estimados, a la primer llave, es para el tiempo del fin y se divide en dos partes. Parte número 1. La guerra de Armagedón en el valle de Megiddo cuando sea la segunda venida de Cristo. Esa es la primer llave, es la primer guerra de Gog y Magog, conocida como el Armagedón, que se peleará en las planicies de Megiddo en Israel. Ahí tiene la primer llave, la primera parte. Parte número 2. La rebelión satánica que toma lugar al final del reinado milenial. O sea, cuando termina el reinado milenial, Satanás es suelto por un poquito de tiempo, engaña de nuevo a las naciones, aunque no lo puedan creer, pero lucho por explicarles y hacerle entender que cuando pase el reinado milenial, vendrá entonces una gran rebelión satánica, más grande que la que va a haber ahorita. Esa es la otra parte. O sea, que la guerra de Gog y Magog se divide en dos partes. La guerra de Gog y Magog en Armagedón, que será ahora en el 2060, en esos días, y está la guerra de Gog y Magog allá después del reinado milenial. Son dos llaves que hay que entender. Les explicaré un poco de todas estas citas, porque discúlpenme porque se me quedaron las citas, mis estimados. Megiddo, cuando sea la segunda venida de Cristo. ¿Quién habla de esto? Oseas 6:2. O sea, cuando Oseas 6:2 dice, habla de la profecía que a los 2 días salvaría a su pueblo. Ahí tenemos la guerra de Armagedón. Ahí tenemos la guerra de Gog y Magog cuando se cumplan los 2 días. Pero también habla Ezequiel 38 del 1 al 7, 38, 18 al 23 y 39 del 1 al 10. Ezequiel 39 al 11 al 16 y 39, 17 al 20 y 39, 21 al 29. Todo lo que estamos hablando, y aquí yo aparte le leí Génesis 1 cuando hablamos de la genealogía, el árbol genealógico de los hijos de Noé y del propio Noé, porque eran hijos de Noé. Por lo tanto, ahora les explicaré un poco de todas estas citas bíblicas, pero ustedes tendrán que investigar para profundizar. Y no se asuste con este asunto o con lo que les voy a decir o les voy a contar. Nadie ha podido explicar esto que les revelaremos hoy, pero haremos nuestro mejor intento con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, para explicárselo. Revisemos la guerra de Armagedón en el valle de Megiddo cuando sea la segunda venida de Cristo, o sea 6:2.
Vamos a hablar un poquito de Oseas 6:2 al 3. Una parte, porque esta profecía de Oseas 6:2 al 3 es enorme, es grandísima. Pero vamos a hablar por lo menos de la primera parte. Dios avisó que Él le daría vida a su pueblo a los 2 días. Deben entender que solo hay un pueblo de Dios, no hay dos pueblos de Dios, solo hay un pueblo de Dios en Cristo Jesús, solo hay un pueblo. Deben entender que solo hay un pueblo de Dios. El detalle está en que una parte de su pueblo es salvada primero. Y otra parte es salvada después. Hasta los niños saben que un pueblo, el mismo pueblo, uno se salva primero y los otros se salvan después. Conocido como el remanente de Israel. Siempre les he explicado que salvar al remanente de Israel no es salvar a los gentiles, es otra cosa. El remanente de Israel hablando directamente del pueblo de Israel. Los hijos de Israel, los últimos, de la última generación de los hijos de Israel, esos van a llegar a creer en Dios, más con los juicios que van a tener encima, sí van a creer, porque ahorita no creen. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros se van en el arrebatamiento y los demás los salvará en su segunda venida, año 2000, final del periodo de la gracia, 2060 calendario romano. Si usted lee Lucas 13:30, es lo más sencillo de lo que acabo de explicar. La escritura cuenta que hay postreros que serán primeros y los primeros serán postreros. Más creo ustedes que ni eso han querido hacer entender a los pueblos o enseñarle a los pueblos que los que eran los gloriosos, pues serán de último. O sea, los que eran primeros serán últimos. A ver, y no es que todo el mundo cuenta que la iglesia del Señor y la iglesia gloriosa se va y Israel se queda. Los estudiosos. Este mensaje, por favor, todos los ángeles de las iglesias, escúchenlo, estudienlo. El pueblo de Israel se queda. ¿Y por qué se queda? De la manera más sencilla. Pues porque nunca ha recibido a Cristo, al Mesías. Van a recibir a otro Mesías, pero no, al Mesías todavía no. En este tiempo tampoco lo recibirán. Se va a la iglesia y tampoco lo recibirán. Lo van a recibir después. Sus hijos. En la última generación que vivimos. Ahora, mis estimados, de las citas que decía que íbamos a hablar, Ezequiel 38 del 1 al 7. Vamos a esta. En este capítulo y versículo, el Señor nos cuenta que se levantará un líder que se pondrá al frente de la dictadura más grande del planeta Tierra. Un hombre que estará dirigiendo toda la maldad posible contra todo lo que sea de Dios y provocará grandes ruinas en todas las naciones. Siempre han dicho que ese hombre es Putin, pero están errados. Y cualquier otro que digan están errados. Eso, no eso es falso. Y no lo diga porque no lo digo no digo esto porque que sea comunista, yo defiendo a los comunistas. No, 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 es que por asuntos bíblicos y según la profecía bíblica nunca ha apuntado eso. Eso ha sido una de las mañosadas del Vaticano, las mañosadas de Roma, que son los dueños de la teología y han enseñado a los pastores y a los escatólogos a decir lo que ellos quieren que usted diga. Porque es necesario primeramente entender el origen de Gog en tierra de Magog. La Biblia dice que al final de los tiempos del primer fin, porque hay un segundo final, hay otro fin, no solo hay este fin que viene, hay un fin más adelante. Que al final de los tiempos del fin, del primer fin, no del segundo, del primer fin, porque hay un segundo final.
Dios llamará a cuenta a los descendientes de Jafet, hijo de Noé, y todos sus aliados, los hijos de Can. Imagínense quiénes son los aliados de Jafet, los hijos de Can. Cuando nosotros leemos bien las escrituras, nos damos cuenta que también los aliados de Can están metidos en el asunto. Y todos sus aliados, los hijos de Can, y posiblemente algunas naciones de Sem, descendientes de Sem. Recordemos brevemente el evento del diluvio, cuando se salvaron solo 8 personas y los animales en el arca. Noé traía consigo a 3 hijos, de entre ellos fue Sem, quien pobló toda la región montañosa del oriente. Ponga cuidado, mi hermano, esta última parte. Sem, quien pobló toda la región montañosa del oriente. ¿Saben ese pedacito que están leyendo? Que uno de los descendientes de Noé fue el que pobló la zona asiática. Porque dice que la Biblia cuenta que pobló la región, toda la región montañosa de Oriente. Y si ustedes se ponen a estudiar las regiones montañosas de Oriente, por favor, son los que poblaron gran parte del Asia. Pero en un mapa mañoso que hizo Roma, o su teología, la teología romana, ponen que Jafet pobló Europa y también todo el Asia. Falso de toda falsedad, mis estimados. Yo siempre les he contado que Roma ha falseado los mapas con relación a los planes de Dios. Entonces yo les hice un mapa más original. Y aquí tienen Jafet en la zona de Europa, Can en la parte de África y Sem en la parte, todo lo que es la parte de la montaña de Asia. Aquí lo tienen. Todo esto fue Sem. ¿Y cómo van a poner en los mapas Jafet? Jafet no pobló la montaña, fue Sem. Le estoy dando la llave para que vean cómo he descubierto que los mapas han sido falsificados con relación a las profecías, con relación a los puntos cardinales. Ha sido un desastre. Por lo tanto, estas cosas ustedes no las han oído, pero hoy las están oyendo. Así que yo le hice un mapita. Este sí es verdadero, este es original. Como la escritura lo cuenta, no como lo cuenta Roma. Entonces, Noé traía consigo a 3 hijos, de entre ellos fue Sem, quien pobló toda la región montañosa del oriente. ¿Cómo la ven? Y nomás aparecía Jafet. No, me es mentira. Ahora, mis estimados, habiendo visto esto, vamos para acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de la descendencia de Jafet, no de Sem, de Jafet, se levantará un líder que representará al poderío del occidente, el cual es el hombre que todo el mundo espera y que será el rey que gobernará el mundo, y nadie podrá contra él y sus aliados. Sin embargo, allá al final del año 2060, calendario romano, Dios pondrá en su lugar a este rey y a su tropa. Todos lo conocen como el anticristo o rey anticristiano. Este será el representante de grandes maldades como la de Nimrod y sus aliados, principalmente los hijos de Can, hijo de Noé. Eso es lo que la Biblia nos ha contado, nos cuenta. Y yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que vamos a debatir? ¿En qué estamos enredados? ¿Qué podemos refutar? A ver, ¿qué dijo Dios a través de Daniel? 4 imperios serían hasta cuando Cristo viniera. ¿Y cuál sería el último? Imperio romano. ¿Cómo se conoce el imperio romano en el mundo? Como el occidente. No es Putin el que pelea contra el occidente, que dice que está en contra del occidente. Eso dice él.
Cuando la Biblia dice que él es aliado de Jafet. El oso es aliado del occidente, de los descendientes de Jafet. ¿Se fijan cómo anda el asunto? Calendario romano. Dios pondrá en su lugar a este rey y a sus tropas. Todos lo conocen como el anticristo rey anticristiano. Este será el representante de grandes maldades como la de Nimrod y sus aliados, principalmente los hijos de Can, hijo de Noé también. Eso fue lo que nos avisó Dios en los textos que estamos hablando. Ezequiel 38, 18 al 23. Lo desmenucé de esta manera porque si ustedes leen de corrido el 38 y el 39, ustedes lo que tienen es un arroz con mango. No, te tienen que agarrar los dos capítulos y revisar bien cómo es que están escritos y de qué está hablando. Tengo que saber de qué están hablando los dos capítulos. Entonces voy con Ezequiel 38, 18 al 23. Las escrituras nos cuentan cómo el Señor será provocado a ir a por el anticristo y cuenta que derramará los 21 juicios más los 7 truenos sobre él y sus aliados en el tiempo del fin, 2021 al 2060, tiempo romano. Porque es en este tiempo final, es en esta última generación, generación mala y adúltera, profecía también de Jonás, es en este tiempo donde el Señor derramará su juicio sobre Gog y Magog. Es al final de este tiempo que vendrá esa gran famosa guerra de Gog en tierra de Magog. Ya saben cuáles son las tierras de Magog, ¿verdad? Todas las costas que poblaron los hijos de Jafet. Esas son la tierra de Magog. Ezequiel 39, 1 al 10, mis estimados. Las escrituras nos cuentan que subirán y los traerá a los montes de Israel y serán derrotados Magog y todas sus tropas y sus aliados. Ellos caerán en los montes de Israel y las aves y bestias del campo los comerán en esa poderosa guerra conocida como el Armagedón en Megiddo y sus campos de batalla. Y es el tiempo que se cumplirán los 2 días en el que Dios salvará al remanente de Israel, que es en el año bíblico 2000 o culminación de la gracia o bien el 2060 romano. Léanlo bien, estudienlo bien y revisen bien los textos y se van a dar cuenta que Dios no nos ha confundido. Roma sí ha confundido a la humanidad, el calendario de Dios ha confundido todo. Pero la palabra de Dios no nos va a confundir nunca, nada más que tiene que ser disciplinado, pedirle dirección al Señor, pedirle sabiduría, paciencia, para poder entender la palabra del Señor, mis estimados. Y seguimos leyendo ahora, porque yo le prometí ir hablando de todas las citas bíblicas que le di al principio, cuando arrancamos con el estudio. Ezequiel 39, 11 al 16. Dice la escritura que en las tierras de Israel será la sepultura de Gog. Vayan poniéndole atención a esto, porque cuando venga la otra guerra que habla esta profecía, la otra de Gog y Magog, van a ver que hay otra guerra de Gog y Magog, nada más que es completamente diferente los detalles a la guerra de Gog y Magog ahora para los tiempos finales de nuestra época, de nuestra temporada. Dice la escritura que en las tierras de Israel será sepultura de Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón, Gog, hijo de Jafet, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Esto va a estar sucediendo en los primeros 7 meses de reinado milenial en el calendario de Dios, y será el 2007 meses. Porque que se quite la idea, Roma, que va a seguir el 2061, el 2062, el 2063. No, señores, va a seguir
lo que está vigente, lo que ha estado vigente, está vigente y seguirá siendo vigente. El calendario de Dios. Entonces, cuando se llegue al 2000 de Dios, lo que sigue es el 2001, no el 2061. Que quede claro también eso. Que en nuestra temporada, en nuestra época, sí hablamos hasta el 2060, porque así le aumentaron ellos al calendario de 60 años. Pero después de ese 2060 romano, hasta ahí se acabó ese calendario. Siempre va a seguir el de Dios. 2001 va a ser 2007 meses. Del detalle que está hablando Ezequiel 39, 11 al 16. Esto va a estar sucediendo en los primeros 7 meses del reinado milenial. En el calendario de Dios será el 2007 meses. O el 6007 meses. Así como lo oyen. 2000 porque la profecía habla de 2 días. Hasta la profecía habla de 3 días. Pero 6000 porque desde que Adán y Eva fueron echados del huerto o del paraíso, desde entonces hasta esta última generación, cuando sea el 2000 de Dios, cuando sean los 2 días del profeta Osea, se cumplirán 6000 años de la redención del hombre. Por lo tanto, este tiempo será con más exactitud el 6007 meses. Para que le quede claro. Ahora vamos con Ezequiel 39, 17 al 20. Nos cuenta la escritura que en los campos de Israel Dios hará un gran sacrificio y convidará a las aves y bestias del campo al banquete del triunfo sobre Gog. Dirá alguien sobre Putin. No, señores, no es sobre Putin. No. Ese Gog es el representante del mal, lo que se conoce como el rey anticristiano, el anticristo. F. Nos cuenta la escritura que en los campos de Israel Dios hará un gran sacrificio y convidará las aves y bestias del campo al banquete del triunfo sobre Gog y sus aliados. Después de intentar desaparecer a Israel del mapa, vean cómo el Apocalipsis lo demuestra en el 19, 17 al 21. Estudienlo bien. Ahí está. Porque el pleito final es que van a querer desaparecer a Israel del mapa. No puede, imagínense pero ni cuando termine el tiempo del fin van a poder acabar con Israel. Vean, ¿qué les parece? Y lo quieren acabar ahorita, no veo cómo, mis estimados. Está difícil. Incluso ni cuando quede solito en el mundo entero, no lo van a poder desaparecer. Porque en ese tiempo el Dios de Israel, el Dios, salvará a los que crean en él de ellos. Se les conoce como remanente de Israel. Ezequiel 39, 21 al 29. Después de esta gran batalla, el gobernante mundial al frente del gran occidente contra Israel, es en estos días en que el Señor hará el juicio a las naciones y entonces Dios pondrá su gloria entre las naciones, o sea, instaurará el reinado milenial. Eso es lo que está diciendo aquí. En aquel día sabrán las naciones, mire lo que va a suceder, mire lo que explica todo estos versículos. En aquel día sabrán las naciones, en el reinado milenial, sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra el Señor y por su inmundicia. Escondió su rostro de ellos, Dios lo escondió de ellos, y los entregó en manos de sus enemigos, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra el Señor, contra mí, dice la palabra escrita. Cuando habiten su tierra, ponga cuidado, ¿cuándo va a hacer eso? Cuando habiten su tierra con seguridad y no haya quien los espante. No lo tienen los Houthis jamás y todas las corrientes islámicas terroristas no lo tienen espantado, no lo han tenido afligido, no lo han tenido en guerra. Es para el reinado milenial. Cuando el reinado milenial empiece, ellos van a estar. Van a estar. Perdón, mis hermanos, discúlpenme.
Ellos van a estar, dice, cuando habiten su tierra con seguridad y no haya quien los espante, porque el reinado milenial, después de esa gran guerra, habrá empezado. Y empezaría ese reinado en el 2060 y un día, o sea, en el 2060 y un día, o sea, en el 2000 de Dios y un día más. Ahí empieza el reinado milenial. ¿Y cómo es que en el cielo el reinado milenial? ¿Cómo la ven? ¿Se fijan que el conocimiento profético afianza un montón de cosas que el pueblo de Dios no conoce, que no le han querido enseñar? Se fija que Israel va a habitar confiado en su tierra. ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo, mis estimados? En el reinado milenial, cuando Dios ponga su gloria entre las naciones. Entonces, tanto que odian a los dispensacionalistas, pero dispensacionalistas, yo no, bueno, a mí no me crearon los dispensacionalistas, pero a mí me creó la palabra de Dios y la palabra de Dios me ha enseñado cuántos secretos increíbles he conocido en la palabra de Dios. Uno de ellos, el reinado milenial, ¿a dónde es? En el cielo, en la tierra, hombre, en la tierra. Esta tierra fue hecha para los hombres y seguirá siendo para los hombres. Hermano, ¿y de dónde sacó ese cuento? Bueno, no es la Biblia la que dice que de día reposo en día reposo, de mes en mes, todos llegarán a darle la gloria al Rey. ¿Cuál día de reposo? ¿Cuál mes? Dice que no celebre la fiesta de los tabernáculos va a estar en problemado. Se fijan que reinado milenial es aquí en la tierra. Lo que pasa es que como la teología romana tiene enredado y tergiversado y falseada la verdadera doctrina del Señor, pues van a ver a muchos, pero muchísimos pueblos protestantes completamente retorcidos, diciendo cosas que la Biblia jamás ha dicho. Porque me van a decir que la Biblia no ha dicho lo que les estoy contando. Ahora, mis estimados, quiero pasar a lo siguiente. Revisemos la rebelión satánica al final del reinado milenial. Esta es la otra parte de esa guerra, de las guerras de Gog y Magog. ¿Ustedes fijan que no es lo que afirman? Viene la otra guerra, viene la otra, porque son dos. En los capítulos están descritas las dos. Hay que leer bien para ver dónde están las dos. Llave número 2, la rebelión satánica. Hay que aprender en el Apocalipsis qué cosa es la rebelión satánica, en qué tiempo se da. Para entender las rebeliones satánicas, porque son dos rebeliones satánicas y las dos las dirige el occidente, el Armagedón y la guerra que es después del reinado milenial, o mejor conocida como la rebelión satánica en el Apocalipsis. En la rebelión satánica, en el Apocalipsis, en la primera rebelión, Satanás es encadenado en el abismo, cuando Dios vence al anticristo. Y en la segunda rebelión, Satanás será echado en el lago de fuego. Habrá llegado el enjuiciamiento para él y sus ángeles. Se fija que es para el año 8000, es para después del 7000, porque la Biblia dice que cuando se cumplan 1000 años en el reinado milenial, será suelto por un poco de tiempo. ¿Ves que las naciones van a estar, ves que los hombres van a seguir en la tierra? Y entonces va a ser suelto por un poco de tiempo y sale de nuevo a engañar a las naciones. Nada más que por un poquito de tiempo, dice la Escritura. Esta es la llave número 2. Llave número 3, una de las más grandes llaves. El campamento de los santos. Todo creyente debe saber qué es, cuándo será y dónde estará el campamento de los santos. Si no saben esto, nunca entenderán Ezequiel 38 del 8 al 17. Porque del 1 al 7 es la guerra que habrá en el juicio, que habrá al final de los tiempos. Al final, a los 2 días. Pero la de Ezequiel 38, 8 al 17 es la que habrá en el futuro. Todo creyente debe saber esto. ¿Va? Si no saben esto, nunca entenderán Ezequiel 38, 8 al 17. Y le digo esto porque uno de los grandes hombres, escritores, teológicos, expertos en teología, periodistas como César Vidal, pues
pues se burla de todo esto, ¿verdad? Porque no debería burlarse, debería de averiguarlo bien, estudiarlo y enseñárselo a las multitudes. Y también a los teólogos, pero no reírse de ello. Ya que las descripciones que dan estos versículos son los resultados de todas las promesas que la humanidad e Israel habrán obtenido en todo el trayecto del reinado milenial. Una de las grandes maravillas que logrará Israel, que él lo deja a los teólogos como enredados, al menos César Vidal, pues que es un grandote, era un hombre pero preparadísimo. Ahí a él lo deja cuestionando tal asunto. El reinado milenial, una de las grandes maravillas que logrará Israel, es que en el reinado milenial logrará poblar los desiertos del norte, que no están poblados ahorita. Logrará Israel es que en el reinado milenial logrará poblar los desiertos del norte. ¿Y por qué? Bueno, porque los desiertos de hoy en día producirán mucho alimento y vida, cedro, árboles. O sea, va a ser estepa. Va a ser un lugares lindos, va a ser lugares verdes. Eso lo cuenta la Biblia por todos lados, mis estimados. Porque los desiertos de hoy en día producirán mucho alimento y vida. Léase Apocalipsis 27:10 e Isaías 41, 18, 20. Isaías 41, 18, 20 se queda asustado lo que va a haber en los desiertos. Hoy ni escorpiones hay. Y eso es lo que se mantiene por ahí, ¿verdad? Algunos cactus, algunas rocas, arena. Los desiertos son terribles, son temibles. Pero ya no van a ser así en el reinado milenial. Estudies Isaías 41, 18, 20. Deben comprender que cuando el Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén o la gran ciudad, esto no es lo mismo que el campamento de los santos. En síntesis, primero será el campamento de los santos, que será instalado después del juicio de las naciones en Israel. Allí estará el campamento de los santos. Mas la Nueva Jerusalén descenderá del cielo hasta que haya sido aplastada la rebelión satánica, que será después del reinado milenial. Más, dice, de las juicio de las naciones, en Israel, allí estará el campamento de los santos, más la nueva Jerusalén descenderán del cielo, hasta que haya sido aplastada la rebelión satánica, que será después del reinado milenial, más el juicio del gran trono blanco, falta eso, más tienen que ser hechas todas las cosas nuevas. Y es hasta entonces, al final, que bajará del cielo la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, uno de los últimos planes de Dios revelados en su palabra. Esta ciudad bajará en el transcurso del año 8000, aunque no hay relato bíblico que nos pueda dar el siglo aproximado, pero va a ser en el milenio del 8000. O sea, terminan los 7000 años y en el transcurso del milenio 8000 sucederán dichos acontecimientos que serán para esa semana conocida como la semana número 8 de trabajo del Señor, que sigue después del séptimo milenio. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Mira cómo esto se pique, se extiende. Esto va para adelante. Esta tercera llave es el dolor más grande de los teólogos, pero ¿por qué se dejaron enredar por Roma con las mismas escrituras? Haciendo entender para que no se entienda. ¿Sí? Te voy a ir a lo que leen las escrituras. No, hombre, es que las escrituras tienen un montón de lagunas. ¿Cómo la ven? No, esas son las verdades que no podemos entender, pero no es que tenga laguna. Las guerras de Gog en tierra de Magog son las guerras que enfrentará el propio Dios con los hombres que se rebelan contra él. En estos tiempos finales, y una vez más, el que está a la cabeza es el occidente, poblado por Jafet, hijo de Noé. Apocalipsis 27:10 describe que después de que Satanás esté atado por 1000 años, es suelto por un poco de tiempo y sale a engañar a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Cómo la mira? En Apocalipsis ya aparece que en la última guerra de Gog y Magog, después del reinado milenial, sale a engañar Satanás a los 4 ángulos de la tierra y vuelve a poner énfasis, dice, a Gog y a Magog. Ok, quiere decir que el occidente va a estar de nuevo al frente del asunto. Sí, señores.
Occidente pica y se extiende. Nada más que le va a ir feo la próxima vez. Después de esta, le va a ir más feo. A fin de reunirlos para la batalla, y estos serán en número como las arenas del mar. O sea, o sea, estos serán en número como las arenas del mar. O sea que otra vez estará un hombre al frente del occidente para pelear contra Dios. Y así es, señoras y señores. ¿Y quién es el que está frente ahora de esta guerra de Gog y Magog que viene? Occidente. El rey que gobernaba el mundo va a salir del occidente. Ya está, ya existe, ya gobierna. Para que te den una idea. Y así es, señoras y señores. Después del reinado milenial, por un poco de tiempo, los descendientes de Jafet conspirarán de nuevo. Nada más que en esta rebelión satánica Dios los destruirá de un solo tajo. Descenderá fuego del cielo y los consumirá. Este es el famoso juicio por fuego, porque hay un juicio por fuego, hubo un juicio por agua, va a haber un juicio por fuego, pero es en aquel tiempo. En este tiempo van a haber 21 juicios, pero no quema a todos los hombres, Dios no los acaba, aquí los va a acabar a todos los que se rebelen. Nada más que esta rebelión satánica Dios los destruirá de un solo tajo, descenderá fuego del cielo y los consumirá. ¿Ves que es diferente a la de Magog de ahorita del tiempo del fin? Es diferente. Este es el famoso juicio por fuego que Jeremías describe en el 4:22 al 27 describe. Y citamos. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Para dónde? Mira, y diferente al diluvio, el diluvio lo destruyó todos los animales. No, aquí dice que se había ido, todas las aves del cielo se habían ido, y por ende aseguró que también los animales de la tierra se habían ido. ¿Y para dónde? Bueno, hermano, no especulemos tanto. Vaya a los escritos de Enoch y Enoch cuenta que hay 10 cielos, no solo hay 3, hay 10 cielos. Y uno de esos cielos atiende a la creación de los animales de Dios. ¿Cómo la ven? Pero eso no está en la Biblia, eso por ahí lo dice Enoch, ¿verdad? Los escritos que escondieron de Enoch. Lo que pasa es que soltaron un poquito al mundo en el 2018. De eso es lo que le estoy hablando. Hay teólogos que dicen que esto fue antes del hombre. No, hombre, sí. ¿Cómo va a ser antes del hombre esta profecía? O sea, que Jeremías miró pues antes de que está un hombre en la tierra. No, ¿por qué? Dice que es que las aves se habían ido del cielo. No, hombre, pues si cuando no había hombres, Dios no había hecho animales. Se fijan que es una interpretación malintencionada, eso es escatólogo. No, hay que leer lo que la Biblia está contando. Hay que calcular bien lo que Jeremías está diciendo, interpretarlo bien. Las aves de los cielos se habían ido y no había hombre. ¿Y qué se hicieron los hombres? Bueno, el Señor había acabado con todo y esto más. Es una cosa parecida a lo de hoy. ¿Qué va a hacer el Señor antes que su casa agarre fuego? Va a arrebatar a su iglesia. Así de sencillo. Van a estar en las bodas del Cordero mientras el planeta está en una gran tribulación, porque la tribulación va de menor a mayor. Va a estar potente la tribulación. Mientras la iglesia en bodas del Cordero. ¿Cómo la ven? Pues algo parecido, si no igual, va a pasar en el año 8000, cuando César en rebelión satánica. Y todas las aves del cielo se habían ido, Mireia, aquí el campo fértil era un desierto. El campo fértil, pues lo que Dios había puesto al reinado milenial había sido un campo fértil. Un Israel que estaba alegre porque su Señor lo había rescatado.
pero ya no era un campo fértil de nuevo. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová. Y escuche el resto. Delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada. Mis estimados, no ha sido asolada toda la tierra todavía, pero un día va a ser desolada, va a ser asolada. Pero no la destruiré del todo. ¿Sabe por qué Dios no va a destruir a la tierra del todo? Pues porque digo esto, porque como los grandes conferencistas dicen que la tierra va a ser destruida, va a explotar en el aire. No es cierto. Jeremías dice que no es cierto. Jeremías dice que va a ser desolada, asolada, pero no va a ser destruida del todo. ¿Saben por qué? Porque esta es la tierra que heredarán los mansos. Dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. Dios no, Dios no puede hacer heredar una tierra que se va a hacer pedazo y la va a desbaratar el Señor. No, no, no. Esta tierra fue hecha para el hombre y terminará para el hombre. Va a estar para el hombre siempre. Pero el Señor la va a purificar, la va a zarandear, la va a sacudir como un borracho, la va a purificar, la va a limpiar, la va a dejar nítida de nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Lo va a volver a dejar nítido. Para nosotros, para los hombres, para los de hoy y para los hombres que vienen todavía en el futuro. Marita, ¿está bien esto? Ok. Ay, me disculpa mi hermano que estoy viendo aquí un toquecito, un asunto técnico. Como pueden observar, al final de la guerra de Armagedón es diferente del final de la guerra de la rebelión satánica que el Apocalipsis describe. Queda pues aclarado que son dos guerras de Gog en tierra de Magog que enfrentará personalmente nuestro Señor Jesucristo. Lo va a enfrentar, el propio Dios va a enfrentar estas dos guerras. La guerra de Armagedón en el año 2000 bíblico, 2060 romano. La rebelión satánica en el séptimo milenio, al final del séptimo milenio, al final del reinado milenial. Y que se extiende el asunto. Es falso, de toda falsedad, que ya estamos a la puerta de la guerra de Gog y Magog. De lo que sí estamos cerca es de la guerra del macho cabrío contra el carnero. O sea, ¿y qué es eso? Bueno, la guerra de la gran nación del águila con los persas. Esa es la que está a la vuelta de la esquina. Y si es cierto que se acerca el segundo sello apocalíptico, donde el caballo blanco traerá paz, pero solo por un poco de tiempo, porque luego él mismo la quitará y hará que se maten uno a otro. Año 2028 romano. Y a esto le sumamos que tampoco estamos largos de las guerras que se llevarán a cabo entre el rey que se llevarán a cabo entre el rey del norte y el rey del sur, o sea, entre el gobernante mundial e Israel. Esto tendrá lugar en el séptimo sello, con una duración de 20 años, del 2030 al 2050. Y luego solo faltarán 10 años para ejecutar la guerra de Gog y Magog, ya ahorita del tiempo del fin de nosotros, de este primer fin, porque les explicaba que hay un segundo final, hay un final más adelante, pero en esta vez, en este tiempo del fin, tenemos el primer final de toda esta historia y de toda esta restauración del hombre de parte de Dios, que se cumplirá en el año 2060, 2000 bíblico, y se cumplirán 6000 años de lucha de Dios por restaurar al hombre, un hombre que cayó en desobediencia. Así que, mis estimados, eh, Dios me les bendiga. Esta es una pequeña porción de esta gran profecía, pero de todo corazón, en el amor de Cristo, se las he entregado para que la sigan estudiando, la sigan viendo, la sigan analizando y revísenla bien, palmo a palmo, y van a darse cuenta que sí es súper entendible la profecía, que no hay que ir a Harvard, a Oxford o a Jerusalén para poderla entender, nada de eso. La palabra de Dios está en cada lugar de sus hogares,
ahí está, en sus hogares, ahí está la palabra del Señor. Así que, mi estimado, que Dios me les bendiga mucho. Hasta pronto cuando volvamos a tocar otro tema.